the thank you, and also for all the presenters, if you can speak clearly, that's going to help a lot the transcriptions. And for those that are going to ask questions at the end of the presentation, please try and speak clearly. Okay, and just make sure that your microphones are off, please. Thank you. Next slide, please. Okay, so Benoit, the General Director for the ATABT, is going to give a few words about this project. Thank you. Benoit? Muchas gracias, Carlos. Thank you very much, Carlos. Buenas tardes o buenos días a todos. Es un verdadero placer de tenerlos todos hoy en este webinar. El proyecto Madera Cero Deforestación nació en el año 2022 durante un encuentro en Quintana Roo con Rainforest Alliance, con Mincadef, y el objetivo de este proyecto ha sido desarrollar, apoyar en la comercialización de la madera de la selva maya hacia los mercados europeos. El encuentro de hoy tiene por objetivo el perseguir este proyecto y la puesta en contacto de productores de la selva maya con importadores europeos, y nuestro evento de hoy se ve fortalecido por el apoyo de Rainforest Alliance, de CONAFOR, de CONAM, con los cuales pues tenemos el placer de establecer hoy una muy bonita sinergia. Este webinar es organizado por Mincadef y Probos, son las dos entidades encargadas de llevar a cabo este trabajo de apoyo a la comercialización, y por supuesto con el apoyo de Rainforest Alliance y de ATIBT. Entonces espero que sea muy provechoso para todos y que este encuentro desemboque sobre acciones concretas para el desarrollo el fortalecimiento de la comercialización de las maderas de la selva maya, gracias a este apoyo mutuo entre nuestras diferentes organizaciones. Muchas gracias, Carlos. Te devuelvo a la... Gracias, Benoit. Gracias, Benoit. Okay, so for those that can't set up the subtitles, Ellie is going to put the instructions in the chat. Okay, so this is the agenda for today. I want to thank all the speakers that are here today from CONAFOR, that is the National Forestry Commission in Mexico, CONAM, the National Commission for Protected Areas in Mexico as well. We also have Forestcom, the trading arm of the forest communities in Guatemala, in Selva Maya. We have people from the Nebec Ejido, and we have Eli, as Benoit was mentioning, and other colleagues from Mincadef. Okay, so please, next slide. Eli, please. Thank you, Carlos, for the introductions. Hi, good afternoon. Buenos días, buenas tardes a todos. Great to see so many of you come today for this webinar about connecting Selva Maya timber producers with the European market. I'll give you a little bit of context about why we are working on this as a consortium in this project, and specifically why we as Probos are working on this. So, very short introduction. Probos is a Dutch foundation. We're existing since over 60 years with the objective to stimulate sustainable forest management worldwide. We do that by growing demand for certified, verified sustainable timber, among others, with FSC certified producers, and we focus on lesser known timber species and also community timber.
Yes, so this slide shows you the results of a survey that we do every year with the most important European countries that import tropical wood. So 5 European timber trade federations use this survey, and their members fill in the quantities of timber that they import, including the certificate that the wood has, if it has an FSC or PEFC certificate. So what you see here is that tropical timber on the right picture is still a significant portion of wood that we use in Europe. But if you look at the picture on the left, you see that only 63% of that tropical wood that's being imported to Europe is sustainably certified. That means FSC or PEFC, according to the survey over these members of these 5 European trade federations. Next slide, please. Yeah, this is a picture that shows that actually using certified sustainable wood has an impact on the forest. So this is a study that Probos did for the IDH Sustainable Trade Initiative with other partners. And it showed that if Europe would source all its wood from certified sources, 18 million hectares of tropical forest would be protected that way, which is equivalent to the surface of Uruguay. And it also has a significant impact in the CO2 capture of these forests on the long term. Next slide, please. Yeah, one of the key partners in these sustainable forest management trajectories are communities, local and indigenous communities. According to a paper of last year by the Amazon Science Panel, it indicated that about 20% of all tropical forests worldwide are managed by communities. And in general, communities can be considered as guardians of the forest. They live in and from the forest. They have an intrinsic motivation to keep the forest standing. So they are a great ally in this work. However, we also see still that there are economic threats from other land uses. These include large-scale agriculture, as we all know, but also mining in many areas that threaten forest as a land use. So we need to make sure that forestry and forests make sense as a business case. So that's why we focus, and that's the last point that I put in bold. We focus on providing access to markets for these communities, and that's also the context of this webinar is to facilitate that. Next slide, please. And if you click once more, Carlos, then the animation will start. Or it should. Oh, it jumps straight on. Doesn't matter. Actually, this picture shows that this is in Guatemala, in the Selva Maya part of Guatemala, where you see that deforestation takes place mainly outside of the concessions. And these concessions are mainly community forests that are FSC certified. And you see deforestation actually mainly takes place in the protected areas and the multi-use zones and the buffer zones. So this is a picture that makes the point of why community forestry is such an important tool or such an important element of forest management to keep these forests standing. Next slide, please. Yeah, one other element in this whole story are lesser known timber species. And these are species that are underutilized by the market. They have market potential, but they have not been largely accepted yet. So what we see is that commercial species, especially after multiple rotation cycles, can be overharvested. They are less available in large diameters in the forests. So it might even threaten the business case for these forest managers, because if they don't have enough timber supply that has a high-end market, they might be more susceptible to changing to other forms of land use. So, and at the same time, there are a lot of timber species that have similar characteristics as these commercial species and that can be marketed. So how can we
how can we support the uptake of lesser known species on the market? Well, you will hear from some producers of lesser known timber species later on in this webinar, and you'll hear well the offer that they have. But one thing that we can do is to support knowledge development, so we can show to timber traders, to end users here in Europe, what are the species with high potential. The characteristics that they have can be similar to commercial species. We need to facilitate pilot projects to showcase that actually in practice the wood works too, including the monitoring. And yeah, very important, and that's also a function of this webinar, is to create collaborations with innovative value chain partners. So these can be traders, these can be end users, but they're partners of producers, such as these communities that want to try new species. They are looking to develop new markets with this. Next slide, please. One example here is a project in Rotterdam that we worked on together with some people on this call, and it focused on introducing 6 species in the Rotterdam public space. And there was a project in place that supported communications around this. So you see this picture of the QR code that links to a web page describing the timber species, the origin of them, the communities that supported the supply of this species. And so, yeah, the project caused quite some attention. There are 50 benches of this kind in Rotterdam, and they're currently working on the next phase. Next slide, please. And there was also one project in Rotterdam as well that was actually done with Pucte from Carmelita in Petén, Guatemala, FSC certified. This is in a boardwalk in the lake in Rotterdam. Thanks. Next slide, please. Yeah, a very short introduction about the availability of few of these lesser known species in the Selva Maya. This is data from CONAFOR, which shows that the 7 species mentioned here and their availability in 7 community forests in Quintana Roo, Mexico. So you see the blue bar indicating the total annual plant harvests over 5 years, and in purple you see that proportion of that's FSC certified. So you see that some of these species actually have a relevant volume of FSC certified wood available in these community forests. Yeah, final points is that yeah, all of this promoting lesser known timber species from forest communities is not easy. There is heavy competition, for example, from established markets, from other regions such as Southeast Asia, from commercial species and steady supply chains. And it takes time to develop markets, and that requires dedication, I would say, from value chain players such as the European partners we have on this call, but also from the supply side. So I think, yeah, that's key to take home. Next slide, please. Yeah, that was it. Thank you, Ali. Now I'm going to give the word to Rodrigo from CONAFOR. Rodrigo, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes a todas y todos. Pues yo voy a platicar más. Soy Rodrigo Bautista, gerente de plantaciones forestales comerciales de la Comisión Nacional Forestal. Voy a comentar un poco sobre cómo está el estatus de la producción de maderas tropicales y cómo estamos en cuestión de comercio exterior de maderas tropicales. Bueno, según el último dato oficial que tenemos de 2023, que publica la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la institución oficial por ley de General Estadística Forestal, se producen alrededor de 801,000 metros cúbicos de maderas tropicales.
Dentro de los estados de mayor producción, Quintana Roo con 40,132 metros cúbicos rollo por año, es el estado que más produce maderas tropicales que provienen de aprovechamientos de bosques naturales. Podemos ver ahí en la gráfica que también está Tamaulipas, Campeche, Veracruz, que tapa ahí esa leyenda, y Tabasco. Son maderas tropicales, pero que en su mayoría provienen de plantaciones forestales comerciales, ¿no? Básicamente teca y melina. Para 2024 realizamos una proyección basado en años anteriores, puesto que todavía no se publica el dato oficial, y vemos que se incrementa la producción en 876,000 metros cúbicos, con un valor total de 2,022 millones de pesos mexicanos. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita retomando los comentarios anteriores, hay varias complejidades en este tipo de datos, ¿no? Si bien es cierto que existen volúmenes autorizados, pues muy importantes y muy significativos, no necesariamente es el volumen que se aprovecha, ¿no? Una cosa es el volumen que se autoriza en de los programas de manejo, y otro es lo que realmente se está extrayendo, ¿no? de la selva de forma sustentable. Y existen muchas razones, ¿no? La principal es que más o menos de todos los programas de manejo que están autorizados actualmente en los 3 estados de la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pues hemos observado que existen de 60 incluso hasta 80 especies autorizadas. Sin embargo, solamente existe un mercado definido para 16, y de esas 16 que son las que están en esta lámina, pues realmente son 8 o tal vez ya menos de 8 las que tienen un flujo constante, ¿no? Las que tienen un mercado ya consolidado. Entonces, hemos observado que de esas 16 especies que incluso son conocidas, actualmente solamente se está aprovechando el 28,5%, ¿no? Es decir, un tercio de las especies que ya son conocidas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver esta gráfica, es un ejemplo, ¿no? En la autorización del ejido 20 de noviembre, en el año 2021, tienen un volumen autorizado de 17,493 metros cúbicos, sin embargo, solo aprovecharon 2,000, ¿no? O sea, este ejido tenía para ese año 53 especies autorizadas. Sin embargo, como solamente muy pocas tienen un destino comercial, del 17,000 solo aprovechó 2,000, ¿no? Entonces, y gran parte de los ejidos en la península de Yucatán están en esta misma situación. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo estamos en nuestra balanza comercial de productos forestales de maderas tropicales? Aquí en esta gráfica pueden ver de izquierda a derecha los productos que tienen el mayor déficit contra los que tienen un pequeño superávit, ¿no? El principal producto donde tenemos un déficit importante es en los tableros contrachapados o triplay, con un déficit de casi 80 millones de dólares, seguido por madera cerrada por 12 millones de dólares, seguido de chapas de madera, listones y molduras, artículos de cocina, y donde tenemos pequeños superávit son en objetos de adorno, prácticamente las artesanías de Olinalá, que es una madera que se produce en el estado de Guerrero, con un superávit pequeño de 1,1 millones de dólares, poquita madera en rollo, 300,000 dólares, marcos para cuadros con 800,000 dólares, y ventanas, puertas y tableros celulares con 7 millones de dólares. La que sigue, por favor. Perdón, podemos regresar la anterior. Perdón. Aquí podemos ver que, bueno, pues el saldo que tenemos es de 102,9 millones de dólares de déficit, es decir, importamos muchísimo más de lo que exportamos de productos de forestales de maderas tropicales, y hemos estimado el valor del mercado en México, es decir, lo que vale el consumo en México de estos productos, en 213 millones de dólares. Ahora sí, la que sigue, por favor. ¿Cuáles son los principales destinos de las exportaciones de productos forestales de maderas tropicales? Pues es principalmente Estados Unidos, ¿no?
objetos de adorno, ventanas, puertas y tableros celulares. Los tableros celulares son los tambores que van en las puertas. Tableros contrachapados con 2.1, madera cerrada, marcos para cuadros, listones y capas de madera, pues una cantidad muy pequeña. La siguiente, por favor. Y este es en relación a los países europeos, ¿no? Cómo estamos en el comercio con Europa. Prácticamente a quien más exportamos productos es hacia España, con 1.7 millones de dólares de hojas de chapado, tableros contrachapados con $600,000, adornos de Olinalá, que básicamente son las famosas cajitas de Olinalá de Guerrero, con $170,000, puertas y ventanas con un pequeñas exportaciones y algunos objetos de adorno. El segundo país donde más exportamos es hacia Italia, hojas de chapado, adornos de Olinalá, objetos de adorno y algunos artículos de mesa. Y el tercer país es Alemania, con hojas de chapado, algunos adornos igual de Olinalá, con Francia hojas de chapado, igual que Portugal. Eslovenia igual hojas de chapado y seguido de Polonia y Rumania, que son adornos de Olinalá. Entonces, básicamente nuestro comercio exterior es con Estados Unidos. Actualmente hay muy pocas exportaciones hacia los países de la Unión Europea. Ojalá que en el marco de este proyecto se puedan lograr pues nuevos acuerdos y nuevas negociaciones para desarrollar cadenas de proveeduría, puesto que sí hay un potencial importante en nuestros ejidos y comunidades, ¿no? Ya lo comentaron hace un momento, existen ya algunos ejidos con certificación, entonces pues es que serían los primeros candidatos, ¿no? Para considerar en desarrollar una cadena de proveeduría. La siguiente, por favor. Bueno, por mi parte eso es todo, estoy a la orden y muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Okay, so now we have the team from CONAM. That's the National Protected Areas. And they actually represent the Biosphere Reserve of Calakmul. Adelante, José. Buenos días a todas, a todos. José Sánchez, subdirector de la Reserva de la Biosfera Calakmul. Pues esta presentación es para hablar del corredor biocultural, ¿no? Nosotros comprendemos desde la Comisión Nacional este esfuerzo desde el gobierno federal por firmar un convenio entre los tres países, una coordinación entre tres países para conservar que es el segundo pulmón más grande de aquí de América, ¿no? Este corredor comprende una superficie total de 5.7 millones de hectáreas compartidas entre tres países, México, Guatemala y Belice. Y la importancia radica en la participación y el involucramiento comunitario, el reconocer, ¿no?, todas estas saberes, estas prácticas que al menos aquí en Calakmul está representada por aproximadamente 17 pueblos originarios y prácticamente una representación de 23 estados de aquí de México, ¿no? Estoy hablando en específico de Calakmul, pues 23 estados de los 31 que tenemos acá, ¿no? De los 32 que tenemos acá. Entonces, esta parte pues comprende el conjunto de prácticas de distintas actividades que al ser población migrante de distintos lugares, pues ha dado pie a una forma de organización, reconociendo también el paisaje que tenemos aquí, ¿no? La vocación de Calakmul y de la Gran Selva Maya es una vocación forestal. Entonces, la gente ha aprendido a dialogar y este reto por la conservación de los recursos naturales a raíz también del reconocimiento de sus saberes culturales representa un gran potencial y una gran oportunidad para contribuir a construir modelos de sustentabilidad, ¿no? Estos 5.7 millones de hectáreas, pues está
dividido, clasificado en aproximadamente el 47% por parte de Guatemala. Estamos hablando de 2.7 millones de hectáreas en Guatemala y el 43% en México, que es el 2.4 millones de hectáreas, ¿no? El restante 0.6 es de Belice. En México estas 2.7, perdón, estas 2.4 millones de hectáreas están distribuidas en 2 áreas naturales protegidas, pero también en un esfuerzo de áreas destinadas voluntarias a la conservación, que son áreas naturales protegidas, pero administradas por las comunidades y no por el gobierno federal. Estos generan unos corredores de conectividad ecológica. Las áreas destinadas voluntarias a la conservación son una estrategia también como de escudo y de conexión entre las áreas naturales protegidas. Y es donde se han desarrollado muchas alternativas de aprovechamiento forestal, maderable y no maderable, que han permitido garantizar un bienestar a las comunidades y que contribuyan a la conservación. Estamos hablando aquí de un total de aproximadamente 23, más de 20 áreas destinadas voluntarias a la conservación, que contribuyen también con una superficie de 150,000 hectáreas. La importancia pues es de ambas, ¿no? Es la importancia biocultural en el sentido que ambientalmente contribuimos a conservar 7,000 especies de flora y fauna, de las cuales hay 200 especies categorizadas en alguna, clasificadas en alguna categoría de riesgo y que 50 son prioritarias para la conservación. Dentro de ellas, pues está nuestra especie emblemática, que es el jaguar, ¿no? Que aquí se alberga en la selva maya la mayor población de jaguar, de densidad de jaguar, en un manchón de selva forestal. Y bueno, esta importancia también de la contribución de la coordinación ministerial trinacional. Adelante. Bueno, Gracias. ¿qué se está buscando? Justamente los pasos a seguir, ¿no? Es estimular la investigación científica, la innovación, la capacitación y la participación social dentro del marco de cooperación para impulsar el desarrollo compartido, promover el financiamiento nacional e internacional de manera conjunta e impulsar proyectos conjuntos de monitoreo y vigilancia mediante financiamiento de Amexit, el CRE y otros fondos internacionales. Y pues bueno, este convenio fue firmado el día 15 de agosto, por lo cual actualmente se tiene categorizado la celebración del 15 de agosto como el Día de la Gran Selva Maya, ¿no? Es para establecer este reconocimiento a este mérito de conservación. Pues bueno, esta es lo que iba a compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. And just to finish, the effort that was put today, as you can see, there are different stakeholders on this call, from government bodies, forest communities, private sector, from the the timber trade in Mexico. And one of the things that we're pushing is to promote the different tropical timber species from Selva Maya. And they have a new solution for the species that are now in the risk, the risk species of timber in the world. So what we're trying to showcase here is how some of the lesser known timber species from Selva Maya can actually replace those that are not being able to be used in different countries. So once again, everyone, thank you very for all your participation. And I'm now going to pass on to the next person. La siguiente diapositiva. Thank you. And now we have Minkdev Amprobus presenting the EUDR and FSC compliance. Thank you.
Thank you, Carlos. Yes, next slide, please. Yeah, so the EUDR, I'm sure for the Europeans present on this call is not a new topic. So I will just briefly touch upon it, but it is very relevant in the light of what we're trying to establish here, new trade between Sabah Maya and Europe. The EUDR is a very relevant piece of legislation that is likely to go into force at the end of this year. It will replace the current EUTR. And yeah, the main difference is that the EUTR was only checking for legality. So was the wood harvested in a legal way? And the EUDR, so the European Deforestation Regulation, is checking if the wood is not only legal, but also comes from deforestation and forest degradation-free value chains. And it is the responsibility of the timber importer, so the European counterpart, to prove that this is the case. And it also includes 6 other commodities besides timber, such as soy. So it's a much larger piece of legislation. Why is it important? Well, it can lead to fines, reputational damage, and blocked shipments if it's not implemented correctly. Next slide, please. And so it's the responsibility of the EU importer to do a proper due diligence process that includes the gathering of key information such as geolocation, the exact traceability of where the wood came from in the forest, a risk assessment of their suppliers, but also a risk mitigation. So that could, for example, be FSC certification, which already controls for many of these requirements of the EUDR. FSC could be a risk mitigation tool. So it doesn't provide you automated access in the EUDR, but it does make life a lot easier for the timber traders. Next slide, please. Yeah, so it's of course the responsibility, as I said, of these timber traders, but as a supplier, as a community, as a producer, you can facilitate this and make their lives a lot easier. So you can be transparent with sharing your documentation on your production system. You can be clear with providing GPS locations of where your wood comes from. So that's the traceability requirement. As I mentioned, if you are FSC certified, as many of the communities in this call are, then you do make life a lot easier for the European counterparts. And proactive communication is of course, yeah, it's quite straightforward, but yeah, transparent and proactive communication with your business partners. Thank you, and I pass the word, please, to Teresa from Minkadab. Muchas gracias, Eli. Buenos días, muchas gracias por la asistencia a este webinar. Quiero aprovechar antes para dar las gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico, que también se está sumando, y a CONAFOR, a CONAM, pero también a las comunidades que nos están acompañando el día de hoy, y a todos los aliados y aliadas técnicas. Efectivamente, la EUDR, como bien dice Eli, representa un cambio estructural en la responsabilidad del mercado. Hoy, como sabemos, el operador europeo debe mostrar geolocalización precisa, legalidad y ausencia de deforestación posterior a 2020. Y lo que hemos entendido es que esto ya no se resuelve solo con un documento final. Se requiere de todo un sistema, y un sistema que ayude a los proveedores y a las comunidades a poder operarlo. Por lo que para las empresas forestales comunitarias, el reto no es solamente entender la regulación, sino hacerla operativa dentro de los territorios. Y justamente por eso, el año pasado, como comentaba Benoit, en el marco del proyecto All Invest Madera Cero Deforestación, diseñamos una arquitectura de trazabilidad
que conecte cada etapa de la cadena de valor, desde el registro a nivel árbol en la parcela hasta la consolidación de la exportación. Porque aquí hemos entendido que no solo se trata de emitir un certificado final, sino de generar un flujo continuo de datos, mapeo georreferenciado, digitalización de documentos de aprovechamiento forestal y articulación con los procesos de exportación. Este sistema operativo hoy es posible en estos territorios gracias a que, como dijo Eli, el trabajo acumulado durante años por la certificación FSC, que ha fortalecido planes de manejo, auditorías y disciplina operativa en las comunidades. En el ejido Noubec aprendimos algo clave. La tecnología debe adaptarse a la gobernanza comunitaria y la capacitación es tan importante como el software. Esto ha sido un trabajo que hemos desarrollado ya en algunos otros lugares como Colombia. Mincadep pudo implementar este sistema Bridge to Zero de trazabilidad digital y entender que los procesos de registro y de recolecta de datos efectivamente van más allá de un documento y se tienen que sostener sobre un proceso y sobre un sistema. Y cuando esto funciona, esto logra fortalecer el acceso a los mercados. Ahora bien, esta trazabilidad digital por sí sola sería difícil de que pueda operar sin la articulación de todos los actores de la cadena de valor forestal. El cumplimiento normativo hoy se convierte en una oportunidad comercial únicamente cuando la cadena de valor está articulada y todos los elementos y los eslabones de la misma pueden trabajar de manera mucho más organizada. Es decir, articulando toda la cadena. Es la interacción entre el manejo forestal sostenible, el valor agregado local, el procesamiento industrial, la capacidad de exportación y los roles complementarios con un enfoque de riesgo compartido. Y justo es este modelo articulado el que hoy queremos presentarles. Y para eso, pues convoco al ingeniero Francisco Montalvo para que nos platique justamente cómo es que el ejido Noubec, donde se llevó a cabo este piloto de trazabilidad digital, ya llevamos casi 2 años trabajando con ellos, y quiénes son y cómo se están sumando a esta propuesta. Adelante, ingeniero Montalvo. Muchas gracias, Teresa. Buenos días, buenas tardes para algunos también. En representación del ejido Noubec, aquí en la península de Yucatán, México, un servidor, como ya lo comentó Teresa, Francisco Montalvo Reyes. Pues bien, nosotros somos una organización comunitaria, una empresa forestal comunitaria que ha realizado manejo forestal desde principios de los años 80. Sí, tenemos casi 40, poco más de 40 años realizando manejo forestal sustentable. Somos un ejido que se compone de 24,000 hectáreas general, ¿sí? De estas 24,000 hectáreas, nosotros 18,000 hectáreas las destinamos para el manejo forestal o al aprovechamiento forestal sustentable. Fuimos pionero, fuimos elegido pionero en la certificación forestal en cuanto a bosque tropical en el país. Eso se dio a principios de los años 90, que obtuvimos la certificación FSC en la categoría para bosque tropical. Y desde ese entonces hemos tratado nosotros de ir mejorando nuestro manejo forestal, nuestro aprovechamiento forestal, alternando actividades que promuevan mucho más la conservación y sobre todo el buen manejo del recurso forestal aquí en la selva maya de la península de Yucatán. Siguiente presentación, por favor. Bien, nosotros tenemos un catálogo de especies que, como lo mencionó el compañero anteriormente de la Comisión Nacional Forestal de México, tenemos un catálogo de especies en categorías de maderas duras, tropicales, como lo son chicozapote, lo son la madera de salán, la madera de chactecoc, la madera de chechén, ¿sí?
Son especies que son muy resistentes, en categoría dura, resistentes, y poseen también una muy buena visibilidad para lo que es proyectos ya sea de exterior o de interior, ¿sí? Eh, Aquí al menos en la zona norte de lo que es la zona turística por donde se ubica Cancún, el chico zapote es una especie y el salán, dos especies muy demandantes. Entonces, nosotros tenemos un promedio anual de aquí al 2039, que es la autorización que tenemos por parte de la Institución Federal de Medio Ambiente de México, un promedio de 5,000 metros cúbicos por un catálogo de 10 especies aproximadamente en categoría de maderas duras, tropicales. Como se ve aquí en la diapositiva, ofrecemos chico zapote, ofrecemos madera de javín, ofrecemos madera de chactecó, ¿sí? Madera de machiche, que si bien lo tenemos en bajo volumen, pero tenemos aquí en lo que es el bosque del ejido, el bosque ejidal. Y sí, nosotros hemos estado tratando de ir entablando y el objetivo de entablar alianzas comerciales con ciertos países o ciertas zonas pues, del mundo, porque tenemos la experiencia en exportación también, tenemos esa experiencia que si bien la cuestión de la exportación ha cambiado de qué será de 20, 25 años hacia acá, más adicionalidades que se piden, ¿no? Para la exportación, para la trazabilidad de la madera, ¿sí? Tenemos esa experiencia para poder llevar a cabo convenios que sí nos permitan el trabajo con instituciones o empresas en otro lado del mundo, ¿no? Eh, y bueno, también nosotros tenemos la posibilidad, ofrecemos también que somos una empresa que puede llevar a cabo el servicio de madera estufada artificialmente. Eh, Tenemos el producto que también ofrecemos es madera cerrada en distintos productos, sea tablón, sea tabla, sea otro tipo de piezas que se requieran. Tenemos la instalación industrial también para poder proveer del producto, ¿no? Asimismo, también, bueno, como lo comenté anteriormente, el manejo forestal lo hemos tratado de ir pues mejorando año con año, ¿sí? Hacemos inversión en ello, hacemos inversión también en la cadena de custodia, ¿sí? Que el FCC nos apoya bastante, por lo cual también es muy importante para nosotros posicionarnos como un ejido que cuente con la certificación forestal cada que obtiene un permiso de autorización por parte de la Institución Federal de México. Poder contar con la certificación FCC para nosotros es muy importante porque nos permite seguir mejorando nuestro manejo forestal y asimismo poder realizar también los convenios comerciales que se anhelan, ¿no? En el futuro. Por mi parte es todo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, ingeniero Montalvo. Ahora, pues justo vamos a hablar sobre el valor agregado de estos productos, que ya de por sí tienen un aprovechamiento forestal sostenible, como lo acaba de comentar el ingeniero, y le doy la voz a Argelia Díaz Cawich, presidenta de la Red de Carpinteras de Quintana Roo. Adelante, Argelia. Sí. Buenos días a todos y buenas tardes. Soy Argelia Díaz Cawich, represento a una red de mujeres carpinteras del estado de Quintana Roo. Pues nosotros trabajamos con maderas tropicales certificadas provenientes de empresas forestales comunitarias. Nos concentramos en la calidad y precisión y valor local antes de que la madera sea procesada industrialmente. Nosotras
Reunimos una red de 7 mujeres, de 7 mujeres, bueno, perdón, 7 carpinterías representadas por mujeres. Es- Estamos directamente conectadas con la empresa forestal comunitaria y certificada, lo que nos permite trabajar con madera trazable, gestionada y responsablemente. Coordinamos la planificación de la producción y estándares de calidad para responder de forma organizada la madera en el mercado. Conjunto de nuestra red podemos producir más de 1.800 pequeñas componentes de madera al mes, alrededor de 1.200 metros cuadrados de elementos arquitectónicos como el lambrín. Nos especializamos en lotes pequeños y en producción a medida. Nos adaptamos a los diseños y requisitos técnicos específicos de los compradores. En la cadena de suministro de la selva maya representamos la etapa de valor agregado, transformamos madera certificada con componentes de precisión y elementos terminados antes de su consolidación industrial y exportación. Trabajar con nosotros significa apoyar la producción local liderada por mujeres, manteniendo la calidad técnica y el abastecimiento responsable. Y pues una disculpa porque me puse nerviosa. Pues nosotras somos una red de carpinteras que trabajamos en las regiones mayas, nos dedicamos a pequeñas cosas y pues estamos trabajando con madera certificada, con un manejo forestal sustentable. Nos hemos dedicado mucho tiempo al trabajo con mis compañeras, somos 7 grupos de mujeres, trabajamos pues a lo que la gente nos vaya pidiendo. Empezamos con cosas pequeñas, tablas, cucharas, palitas, pues ahorita estamos más avanzadas con cosas grandes. Depende del cliente y depende de la demanda. Pues pues acá estamos, es nuestra presentación. Muchísimas gracias, Argelia. Sabemos del gran valor que agregan y del gran esfuerzo para estar aquí. Muy bien. Y pues esto no sería posible sin la participación, ¿no?, de los pues compradores y distribuidores históricos en la península, como es el caso de la empresa Productos Forestales del Sureste y Centroamérica. Así que Aldo, en el contador público Aldo Azuara, si Hola, quisiera buenos seguir. días. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. Les vengo a platicar un poquito de nuestra empresa. Nuestra empresa se llama Productos Forestales. Tenemos alrededor de poquito más de 30 años en el sector forestal. Estamos ubicados en el sureste de México, en el estado de Quintana Roo. Primero, nuestra empresa empezó únicamente comprando y vendiendo madera. Se dedicaba únicamente al comercio. La inercia del negocio, del mercado y de otros factores nos hicieron empezar a industrializarnos un poco más, a adquirir nuestra propia maquinaria. Para esto se fue dando porque necesitábamos ser más confiables para el mercado. Entonces tuvimos que empezar a hacer esas compras e industrializarnos. Nosotros en el sureste le compramos nuestra madera a los ejidos del estado de Quintana Roo, compramos también en Campeche, compramos en el estado de Chiapas, algo en Veracruz y también importamos algo de madera de Guatemala y de Venezuela también y de otros países. Este, Como les comentaba, nos fue orillando un poquito más todo esto a transformar la madera, aunque todavía actualmente nuestro negocio principal es vender madera cerrada, es nuestra principal venta. Hemos ido modificando un poco esto para darle valor agregado a los productos. Actualmente tenemos una línea que fabrica pisos de madera sólidos, también hacemos deck para exterior, todo esto con maderas de la región, maderas tropicales y algunas maderas de plantaciones de Campeche y Tabasco, como es la teca.
Y también tenemos una línea de muebles, una línea de muebles de diseño. Tenemos una persona encargada de todo el diseño. Esta persona estudió, no, es de Polonia, estudió en Polonia y vino a hacer una maestría aquí en Ciudad de México y luego, pues bueno, empezamos con una línea de muebles de diseño. Tenemos experiencia en la exportación, exportamos a compañías en Estados Unidos. Eh, Algunas empresas fabrican, nuestros clientes fabrican cuerpos, bueno, guitarra, productos musicales. Tenemos experiencia trabajando con FSC. Mucho tiempo nuestra empresa estuvo certificada FSC, entonces conocemos todo el tema de la trazabilidad y conocemos muy bien el proceso de la exportación. Igual les puedo platicar un poco de nuestras capacidades técnicas. Nuestra empresa cuenta con equipo de arrastre. Los ejidos en esta zona nos pueden vender la madera aserrada o nos pueden mandar madera en rollo o en diferentes modalidades. Esto ayuda a nosotros como empresa a tener nuestro equipo de arrastre porque podemos cumplir con los tiempos de entrega de nuestros clientes, porque no solo compramos de una sola fuente de abasto, sino compramos, como les mencioné, de varios estados e incluso otros países, y esto hace que podamos ser una fuente de abasto confiable. En nuestros equipos, además de equipos de arrastre, tenemos aserraderos y también tenemos estufas. En la estufa tenemos una capacidad instalada de alrededor de 120.000 pies. La mayoría de nuestros equipos son algunas marcas italianas y otras marcas americanas. Contamos también con cepillos, lijadoras, canteadoras, todo el equipo necesario para industrializar la madera. Tenemos mucho control en nuestro proceso de estufado. Conocemos que nuestros clientes requieren de un estufado que vaya muy bien, que garantice su producto. Tenemos mucha plática con ellos. De hecho, luego compramos los mismos detectores de humedad para que estemos hablando de lo mismo. Y bueno, en la industria musical este tema tiene que venir igual muy bien estudiado para que pues todas las guitarras, como saben, terminan en diferentes países con diferentes humedades y diferentes eh, procesos, ¿no? Eh, Siguiente, sí, nuestra posición en el mercado. Como les comenté, tenemos clientes internacionales, principalmente en Estados Unidos. Nuestros productos terminados como decks y duelas principalmente son para el mercado nacional. En la cuestión de muebles hemos exportado a algunos países como Jamaica, hicimos algún hotel en un Hyatt en Jamaica, tuvimos la oportunidad de enviar muebles para allá. En el mercado local de mobiliario también hemos vendido a clientes como el Four Seasons. La primera imagen que van ustedes allá arriba son unas sillas que enviamos al Four Seasons que está en Tamarindo. Entonces tenemos clientes los cuales nos exigen calidad, mucha calidad en nuestro trabajo. Le hemos vendido a hoteles como Ritz-Carlton, Four Seasons, el Hotel Xcaret aquí en México y varios de la cadena Secrets y Dreams. Entonces tenemos capacidad para trabajar por volumen y conocemos muy bien la exigencia de los tiempos de entrega de los hoteles. Los hoteles tienes que tener una fecha de entrega sí o si no existen penalizaciones y todo eso, sabemos muy bien cómo trabajar por contrato y por tiempos de entrega, entonces se nos hace una fuente confiable para cualquier industria poder entregar, o sea, materia prima o producto terminado en la fecha pactada, ¿no? Pues creo que por mi parte sería todo. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Cualquier duda o pregunta, estoy a la hora. Muchísimas gracias, Aldo. Y ahora recordemos que las preguntas y respuestas van a ir al final o las pueden ir colocando en el chat. Ahora le damos paso a Glide Márquez de la empresa Forescom, nuestra empresa vecina en Guatemala. Sí, muy buenos días. Es un gusto saludarles desde Guatemala. Bueno, voy a presentarles lo que es la empresa comunitaria de servicios del bosque. El nombre comercial es Forescom. Bueno, Forescom fue creada en el año 2004 por 11 organizaciones forestales comunitarias. O sea, toda la base de Forescom es comunitaria y el objetivo es agregar valor a las maderas de acá de la Reserva de la Biosfera Maya
Caoba, cedro, son las especies que por lo regular el mercado o los clientes están presentes todos los años, pero sin embargo hay especies poco conocidas que no tenían mercado y el objetivo es posicionar estas maderas al mercado internacional, ¿va? Entonces, Forescon trabaja con estas maderas que vienen de bosques certificados. El mismo Forescon es un regente de una certificación grupal, tanto de bosque como de cadena de custodia. Y todas nuestras maderas son sostenibles, ¿va? Entonces, lo que trabajamos es lo que pueden ver ustedes en la pantalla. Tenemos productos perfilados, como lo son decks, machimbres, madera de caoba cepillada, tenemos baldosas, un sinnúmero de productos que se pueden elaborar a través de nuestros equipos, ¿va? De moldurado. Toda nuestra madera es secada a los hornos. El mercado internacional requiere siempre de productos que estén secos al horno, ¿no? Entonces, dependiendo de qué producto se necesite, se seca la madera a los grados de humedad, ¿no? Entonces, estas son las aplicaciones de los productos que podemos elaborar, desde construcción de casas, toda la parte de los machimbres para paredes, las vigas para las casas, los decks para piscinas, los pisos para interiores, se pueden ver también baldosas que son para exteriores y toda la estructura de una casa nosotros la podemos elaborar y presentar al mercado, ¿va? Bueno, esos son productos de jardín. También tenemos experiencias para estos productos que son jardineras, hay decks, hay vallas, hay celosías. Todos esos productos nos ha requerido el mercado europeo, tanto Francia, España. Entonces, estos productos, lo interesante es que mostramos en estos productos la trazabilidad de dónde viene la madera, va por medio de una etiqueta que se pone en cada uno de los productos, de las lamas de madera. Lleva una etiqueta donde está el código FSC, un código QR donde se puede leer, se puede ver la trazabilidad y también cómo instalar el producto. Y también tiene un código de barras porque estos productos ya van a tiendas en Francia, en España. Entonces, las maderas que utilizamos son regularmente es manchiche, pucté, Santa María, que son especies tropicales que son resistentes a la intemperie, ¿va? Y, bueno, esta es una oferta de madera. Todos los años acá en nuestra empresa podemos presentar esta oferta al mercado, ¿va? A los clientes. Tenemos alrededor de 32 especies y sus volúmenes, ¿va? También la parte derecha, las columnas, la parte derecha ya muestra la calidad de cada una de las especies. Por ejemplo, ahí selecta mejor comunes, común 1, común 2, común 3 y los grados de calidad de cortos, ¿va? Por ejemplo, tenemos los grupos de especies preciosas, como lo es el caoba y el cedro. Tenemos una oferta de alrededor de 12.059 metros cúbicos. Esto, si nosotros lo trasladamos a madera cerrada, es alrededor de 130 contenedores de madera cerrada que se pueden exportar al mercado internacional. Regularmente este mercado ha sido Estados Unidos y últimamente España también ha consumido estos productos. Y luego las otras especies que nosotros le llamamos semipreciosas, donde tenemos el machiche, pucté, Santa María. Nosotros lo que hacemos es transformarlas en productos, agregarles valor, ¿va? Productos como decks, baldosas, madera cepillada. Y también existe un volumen interesante, alrededor de 6.596 metros cúbicos de madera en rollo, ¿va? Luego están las otras especies, nosotros le llamamos exóticas, pero prácticamente son especies nativas de acá de Petén, pero el término obedece a que son maderas muy, muy preciosas, ¿va? Tienen mucha beta. Esos tenemos el sericote, el granadillo, chechén negro, jovío, el salán. Luego hay varias especies que son menos abundantes, ¿va? Que también son muy interesantes. Sin embargo, hay que explorar un poco más para
para posicionarlas en el mercado, ¿va? Todas estas maderas son, como les había mencionado, son certificadas, y lo interesante de todo esto es que tenemos un volumen muy interesante para el mercado, ¿va? Entonces, como lo mencionaba, nosotros no vendemos simplemente madera, sino que hay los productos que vendemos son productos con valor agregado: madera seca al horno, DEX, madera cepillada, y son maderas muy preciosas, de densidades que abarcan desde, puede ser hasta casi 1 gramo por centímetro cúbico, especiales para pisos, especiales para productos para exterior. Entonces, esto es lo que ofrecemos al mercado, y como les indicaba, es madera certificada. O sea, nosotros garantizamos que todas las maderas que proveemos vienen de bosques bien manejados. Y bueno, cuando usted compre esta madera, va a estar participando también en la conservación de nuestros bosques, ¿va? Porque no es solo el producto en sí, sino que hay sostenibilidad en nuestros bosques. Hay personas que se benefician del manejo forestal que se realiza acá en Guatemala. Y nuestras áreas, los ciclos de corta que se aprovechan acá en Guatemala son alrededor de 30 años, y hemos tenido experiencias donde las mismas comunidades ya han regresado al primer ciclo de corta, y los volúmenes que se habían proyectado o que se aprovecharon en el año 1 son los mismos que se volvieron a aprovechar, ¿va? O sea, el manejo forestal que se ha mostrado a través de las comunidades es sostenible, ¿va? Por eso el gobierno de Guatemala ha promovido otras áreas, se las ha otorgado a otras 4 organizaciones nuevas donde había corredores biológicos, y ahora ya hay comunidades, grupos de personas de las comunidades que están aprovechando. Ya llevan 1 o 2 años que se otorgaron estas concesiones, ¿va? Entonces, esto muestra que el manejo del bosque bajo comunidades es sostenible, ¿va? Entonces, esta es la presentación, y bueno, están invitados acá a visitarnos a nuestra empresa, y con mucho gusto los podríamos llevar al bosque y conocer nuestra empresa, ¿va? Muchas Muchas gracias gracias. por su atención. Muchísimas gracias, Glide. Y bueno, para poder cerrar justo con esta articulación de la cadena de valor, ahora le vamos a dar la voz a un comprador europeo, a Steven. Así es que, ¿cuál ha sido su experiencia en la compra de este tipo de productos? Are there any slides of me? Hello. Yes. Hello, everybody. My name is Steven Paulussen. I'm the owner of Paulussen Houthandel and Belgian Timber Trade. I work as a timber importer in Belgium, and I also develop different kinds of facade applications for the European market. So I'm speaking to you from the position of someone who stands between the forest and the European construction sector. Every year, I try to introduce several lesser-known timber species into the market. First of all, traceability as a market requirement. In Europe today, traceability is no longer a commercial advantage. It is simply a condition for entering the market. With European timber regulation, and even more with the European deforestation regulation, importers must be able to demonstrate very clearly where the wood comes from, that it is legally harvested, and that the entire chain of custody is transparent and controlled. As a trader, this means I need direct and reliable cooperation with certified concessions and sawmills, a short, transparent supply chain, and I need to have knowledge of origin, harvesting methods, grading standards, and much more. If those elements are missing, the product will simply not reach serious European construction projects. If I may add something personal, for me, traceability is not only about
paperwork or compliance. It's about proximity to the forest and understanding what species the forest can offer. If I only speak to sawmills, I often hear what's available today, but myself, as a developer of facade systems, I want to hear from the sawmills and from the forests what will be available, which volumes, which different kinds of species, what is there for you to trade, for you to sell to the European markets, which I can research. I prefer a short chain and a direct dialogue with forest managers and community enterprises. Because I understand the forest better, I can position the right species in the right European application. Next slide, please. So why are lesser known timber species not easily accepted in Europe? Now, there are structural reasons. The European construction sector is very, very traditional. Specifications are often copied from previous projects. Risk avoidance dominates decision making. So when new species enter the discussion, the first questions are always, where has it been used before? What is the fire classification? What are the performance guarantees? Can we rely on long-term supply? If these answers are not there or even unclear, hesitation starts. Next slide, please. The construction sector does not reject lesser known timber species. It just rejects uncertainty. This is really the core message. The market does not reject lesser known timber species. It just rejects uncertainty. A project is always a chain of people working on it. Engineers need performance data. Architects need references. Clients need guarantees, and insurers need predictability. The moment one of those has some kind of uncertainty, the possibility of risk increases. And when the possibility of risk increases, the easy answer is always to use a usual wood species. So in reality, our job is very simple. We must reduce uncertainty. Next slide, please. Every species has its application. There's no such thing as a universal timber species. I already saw this in an earlier slide on wood species. That makes me very happy. Performance depends on all kinds of things like density, dimensional stability, durability, fire behavior, etc. Some species are excellent for facade cladding. Others are more suitable for decking, and others may be ideal for interior applications. The problem is never the species. The problem is incorrect positioning. If we try to force a species into the wrong application, it will fail. If we analyze it correctly and position it strategically, it can succeed. Next slide, please. My research on lesser known timber species, my objective is to reduce market risk. In my work, we follow a structured process to reduce this uncertainty. First, we do scientific and technical screening. We analyze all kinds of properties like density, hardness, cell structure, mechanical properties, extractives, really everything, and everything that helps us understand how the species will behave. Then comes the performance validation. We test fire reaction, especially under specific European standards like the SBI test, which is crucial for facade applications in Europe. We also look at aging behavior and real application performance. Without European test data, serious market entry is very, very difficult. Only after this validation do we introduce a species into a first real project. From first screening to the first implementation usually takes around 12 months. This is the reality for a responsible market introduction. Faster is very difficult. Next slide, please.
This year, we will test at least 10 new species. 6 of them are from Cameroon and Africa. Yet we are already testing wood species like Pukte, Salam, and Machiche at this moment. The objective is not simply to test wood. The objective is to define the optimal application, validate its performance, and integrate the right species into the European facade market in a responsible way. Not every species will fit every application, and that is perfectly fine for me. Success is not about forcing substitution, it's about correct integration. So, to conclude, Europe is not closing its doors to tropical timber. Europe is open for new species. They just want certainty. The future belongs to the transparent supply chains, scientifically validated performance, honest positioning, and long-term partnerships. If we work together, we can do this. Thank you. Muchísimas gracias, Steven. Nos das mucha alegría y esperanza, porque es justamente lo que queremos hacer visible al mercado, a todos los mercados, por lo pronto el europeo, que hay una historia detrás de este producto, una historia que funciona, que se une, que es sustentable, que tiene un proceso de aprovechamiento forestal de décadas ya, y que estamos listos y listas para hacerle frente a los requerimientos del mercado si estamos bien articulados. Así que, bueno, pues muchas gracias. Fue nuestra última participación. Así es que te dejo el micrófono otra vez, Carlos, para que nos vayamos a preguntas y respuestas. Gracias, Tere. Okay, so now we're opening the microphone for any questions. Y cualquiera de los que está presente también, cualquier pregunta, adelante. Bueno, adelante, Benoit. Sí, solo era para completar el mensaje de Stephen, que es excelente, efectivamente. Quiero decir que hoy en día en Europa el desarrollo de especies poco conocidas está a la orden del día. O sea que esta iniciativa se enmarca perfectamente en una tendencia general que consiste en hacer más aceptables, abrir los ojos a especies poco conocidas, de las cuales tenemos relativamente poca experiencia. Existen fichas técnicas, conocemos las características, pero el industrial no sabe cómo se comportan realmente en temas de acabados, de barnizados, etc. Entonces, solo decir que hay que tener confianza, porque la situación de las especies poco conocidas hace 10 o 15 años ya se hablaba de ellas, pero no eran tan necesarias como hoy. Hoy la presión sobre las especies CITES, la necesaria diversificación de las especies en los mercados hace especialmente importante estas especies poco conocidas. Con lo cual, sabemos que es difícil, pero hay que tener buenos partners, buenos industriales que hagan el esfuerzo de interesarse en estas especies y poco a poco acumular buenas experiencias y darlas a conocer. Que estas especies no sean nichos para unos u otros, que sean que las buenas experiencias sean compartidas entre todos. Esto es lo que más importa. Muchas gracias, Bruno. Y también compartirles, ¿no? Que los que están aquí presentes desde las comunidades en México y en Guatemala, pues también tienen mucha experiencia, aunque en diferentes tipos de clima, pero una amplia experiencia. Y bueno, también como lo comentaba Glide. Any other questions? I have a question. Oh, go ahead. Sorry. Yes. Who? Me? Yes, Okay. please.
Okay, I like to research lesser known timber species. I do this constantly, and I do this, let's say, minimum 10 species each year. And it just starts with people giving me a list of wood species that they have no applications for. So nobody wants them, and you have it in your forest. If someone in this meeting has some kind of list for me or some species send me, I can do the first data check and start researching it. Yes. Thank you, Stephen. Scott. Hello, everybody. Here in Montreal with our new teammate, Emma Benodis, who's going to be working with us on some of the projects in the region. I have a question, it's a general question. So listening to folks from the supply side and the demand side, which is extremely interesting because finding that balance is key. Can we get a sense from maybe some of the presenters of whether the demand side is the greater challenge or the supply side? I realize this is a tough question to answer, but for example, Stephen, you were speaking about the necessity of reliability in the supply chain and some of the factors that we know that the region struggles with in the sense of having consistent supply and some quality control issues, given that the sources are coming from many different places, each with slightly different capacities, right? Some mills have the capacity for kiln drying, some don't, etc. So we're here talking about, promoting the product to the European market. Do we have more demand already than the supply side can produce with the same level of reliability and consistency, or do we still have less demand and we'd like to have more demand because the supply side already has more than can be, let's say, consumed right now by the European market? So which is the side of this equation that has the greater challenges currently? And I don't know, maybe Stephen, you might be able to answer that question from your perspective, but I'd also love to hear from others who might have an answer to this question. No problem. For me, first of all, this is the reason why I ask for information. I'm one of the people who never will say, you have to deliver me this amount of wood. I just want to understand what is available, what's the maximum, what's predictable, the volume. And for me, let's say I'm now doing something with Cameroon. I did it the year before. I did it with Suriname and Guyana. And now we have 7 species running from Suriname, where we have 2 that have a high volume. So this is for the normal projects that come around every part of the year. And I have different species. Which ones? The Witte Pinto locus, the Rode locus. The smaller species, we never sell them in advance. We just buy them when they're available. They come here, and when they're in stock, we start selling them. So it's not, we need to know how do you say that? If we know the volume plus minus, we can start thinking about sales. We're not selling anything we're not sure of. No. Yeah. So if I may just ask Stephen, from your point of view, if you had more volume that was reliable and such, you could sell more, or do you feel like you could sell more if you had the availability of more product? I'm not Robin Hood to say that, but I'm gonna say what I'm doing is I'm researching the wood, and I'm always the first one to put it. I'm mainly the first one to put crazy species into the market. And when they succeed and they get to the European standardization program, other companies start buying them. So I'm definitely sure I'm not going to sell like 1,000 cubic meters per week. Don't worry about that. But I'm going to introduce them in the market, and other players will look at the species, will start buying and selling it too. So yes, this will be, we're always saying this will be a snowball. It keeps on increasing while it goes a little bit further. I hope you understand my crazy English. Yes. Yeah.
Thank you. Thank you, Pipa. Sí, adelante, Tere. Sí, yo quisiera comentar un punto sobre tu pregunta, Scott. Creo que hay retos en la oferta y hay retos en la demanda, pero creo que uno de los principales es el desconocimiento entre ambos. Como dice Steven, él le gusta investigar y por eso está en esto, pero al 95% del mercado eso no es tan factible. Creo que en la medida en la que se conozcan las capacidades de la oferta, los requisitos de la demanda y la especialización, como dices, de estas especies, se puede llegar a lograr ese equilibrio entre comprador y vendedor. Y el mercado hoy creo que debe reconocer todo este valor agregado que tiene la especie, que le hace, o más bien la producción forestal, que por lo menos en México le hace lograr estas regulaciones sin tanto conflicto por haber tenido décadas de aprovechamiento forestal y saber que cada producto es una pieza base tanto del territorio como de la comunidad de la que lo trabaja. Creo que si logramos hacer visible todo este proceso y valor agregado, será menos difícil que haya este reto entre la producción y la compra, empezando por los precios, por ejemplo. Gracias. Gracias, Tere. Any other questions or comments? Alessandro, some of the producer companies introduced can offer Chico Zapote till dried decking. Alessandro nos pregunta si alguna de las de los que presentaron puede ofrecer decking de Chico Zapote. Les paso la palabra. Aldo o y Grillo. ¿O no sé Aldo? si Aldo, Sí. Ahí adelante, está Aldo. Aldo. Claro, sí podemos ofrecer decking de Chico Zapote. Habría que ver solo las dimensiones que necesitan en cuanto a anchos y largos. Solo una cosa con el Chico Zapote de la región de Quintana Roo, al haber sido utilizado mucho para la extracción del chicle. En Quintana Roo mucho del zapote que tenemos tiene muchos nudos, o sea, sería como un decking rústico, por así decir, porque tiene muchos nudos en esta región, pero podemos mandar muestras sin problema, lo podemos estufar. Nada más sería que nos digan ustedes el contenido de humedad que necesitan para el decking, y listo, sí lo podemos fabricar. Otras especies buenas igual, aquí mencionaron machiche y puté. Si Steven igual quiere hacer más pruebas de otras especies, igual me puedo poner en contacto contigo y mandarte algunas muestras. Tú me dirás cómo y la cantidad, y puedo mandarte especies de madera. El javín es una especie muy buena en la región, que es una especie dura que puede funcionar muy bien para exteriores. Igual con mucho gusto te puedo mandar alguna muestra de estas. Perfecto. De hecho, ahorita me parece que Eli nos va a comentar sobre un formato que se va a enviar justo para que registren el tipo de interés sobre productos y le demos seguimiento. Thank you, Muchísimas Tere. gracias. Go ahead, Carlos. Eli. Can you click next slide, please, Carlos? Thanks. Perfect. Yes, so as you said, Teresa, this post-webinar process has actually already started because I already hear some requests from Steven about species lists and requests from Alessandro about Chico Zapote, and I think this is exactly the next step that we're entering already. So we will continue that after the webinar.
we will send a form to the participants where they can indicate what next steps they would like to take, with which partners they would like to continue conversations, and what species they're interested in. And from there, we can establish the connections directly to facilitate these conversations. So if you already know exactly what you want, it looks like, Alessandro, you already have quite a clear picture. You can also send an email to any of the project team, Mincadev, Rainforest Alliance, ATIBT, and Probos to make your request known. Otherwise, you will receive this form from us somewhere in the coming days. Thank you, Eli. And so just that everyone knows, the Selva Maya will be present at the Carrefour International Bois this year. So we'll have people from Forestcom and people from the other forest community enterprises and private sector from Mexico. So I think that's all. And we will also be sharing these presentations with you. So that's all from Benoit. No. Acaba tu frase. Por supuesto, quienes Solamente quieren... estaba cerrando. Adelante, Benoit. Algo muy importante que creo que no lo hemos mencionado, este proyecto Madera Cero Deforestación y este encuentro comercial, por supuesto, pues han sido posibles gracias al apoyo de la Unión Europea y del programa Alinvest, financiado por una entidad que se llama SEQUA, que ha permitido que conjuntamente con Tumbencoven, ATIBT y con el apoyo de Mincadef, de Probos, pues podamos llevar a cabo este proyecto. Entonces, habéis visto el logotipo en el PowerPoint, el logotipo del programa Alinvest. Hay que rendir pleitesía a quien nos ha financiado, obviamente. Claro que sí, Benoit. Me sumo a los agradecimientos por por el financiamiento de la Unión Europea, y también los hago extensivos a nuestros aliados que durante estos casi 3 años hemos estado trabajando, como son la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Campeche, la Comisión Nacional Forestal, a la cooperativa como socio local, que es Tumbencoven, por supuesto la coordinación general por parte de ATIBT, nuestros aliados institucionales también, como la CONAMP y la CONAFOR, a nuestro aliado Probos, muchísimas gracias, Eli, y por supuesto a nuestro gran y querido aliado Carlos, como Rainforest Alliance, que sin la articulación de todos estos actores en la región, pues sería poco probable. Como decía Rodrigo Bautista de CONAFOR el otro día, se ha intentado ya durante 2 décadas lograr que esta diversificación de madera de la selva maya llegue a Europa, y creemos que solo con este trabajo en colectivo se logrará. Además, pues damos las gracias, está por aquí también Lisel, de la certificación FSC, a nuestros aliados de TNC, con quien hemos estado caminando también estos 2 años, y pues de parte de Mincadep también, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y especialmente que Adelante, estás Benoit. en medio de todo y eres muy valiosa al reunir a todo el mundo y estar siempre al frente de estas actividades, porque tú dices gracias a todos, pero a ti, ¿quién te lo dice? Pues te lo decimos todos. Muchas gracias, Benoit. Perdón. Okay, so I think that's all. So thank you, everyone. Thank you. Chao. Perfecto, muchas gracias a Thank todos. you. Bye bye. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Saludos a todos. Gracias, Ejido Novek, gracias, Aldo. Gracias, hasta luego. Gracias por la Gracias, invitación. Argelia. Hasta luego. Gracias, Tere. Hasta luego. Gracias, hasta luego.